Hola Virgo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Virgo. Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya, y desde ya, saltarín. Desde ya vamos a decretar que será una semana excelente, maravillosa, llena de luz, de proyectos, de logros. Claro que sí. Vamos a ver, Virgo, esta semana tenemos en tu energía central la revisión de la 10ª casa. Si tienes acceso a tu carta astral, si no, tranquilamente me puedes pasar, me puedes escribir un mensaje y por privado nos ponemos de acuerdo y te digo con tus ciertos detalles de tu carta astral para que tengas información, Virgo. Mira, la 10ª casa es la casa que nos habla de los logros, el estatus, el mundo exterior. Es aquello que tenemos en nuestro entorno, son aquellas cosas que vemos a nuestro alrededor, es ese sentir, esa conexión con lo que tenemos fuera de nosotros que nos hacen sentir bien, felices, contentos, abundantes, agradecidos, prósperos, ¿no? Recuerda, la 10ª casa también nos habla muchísimo de ese aspecto importante de que como estamos adentro, estamos fuera, de que lo que vemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, es un reflejo directo de lo que tenemos dentro. Así que es importante, muy importante la 10ª casa, ver en qué signo está en tu 10ª casa, porque te va a dar mensajes importantísimos. Claro que sí, Virgo. Aquí tenemos una hermosa luna en Leo. No deje que el orgullo sea un obstáculo. Wow, hermoso mensaje. Hablando de lunas llenas, las cartas están hablando. Sale número 3, 30, 03. No dejes que el obstáculo. Esta semana tenemos una preciosa luna llena, pero en el signo de Acuario, el grado 27 de Acuario, que es una luna de expansión, es una luna de evolución, de crecimiento, es una superluna, es más, es una superluna, se le dice superluna porque se ve, aparte que se ve más grande, está más cerca de su proyección en la Tierra, es más cercana, se ve más amplia, más grande, como si la pudiésemos tocar con los dedos, esa es la sensación que da. Así que aprovecha esta luna hermosa en el signo de Acuario para, en contraposición con esta energía que te ha salido, equilibrar tus emociones, equilibrar lo que sientes, tus sensaciones, tus emociones, de repente de no magnificar algo que esté en tu vida presente, que esté en tu entorno, de repente lo magnificas, le das demasiada importancia y en el fondo solamente es un poquito de orgullo, un poco mal nivelado. Es tiempo para hacer las cosas, es momento para hacerlo, el momento presente es el momento indicado para todo esto, para evolucionar, para crecer, aprovecha el equilibrio que esta semana nos ofrecen estas energías maravillosas. Recuerda también que el 17 es el portal 8, el segundo día de portal 8 de estos tres que vamos a tener en este mes de agosto del año 8 también. Así que aprovecha estas energías para repotenciarte, para crecer, para avanzar, para ver lo que tienes en tu entorno, qué has creado tú. Por decirlo, lo hemos creado todo, pero ¿qué has creado tú? ¿De qué te sientes orgulloso, orgullosa? ¿De qué te sientes agradecido? ¿O qué estás tú sobredimensionando? Es momento para nivelar, para equilibrar. Hermosa semana, Virgo, claro que sí. Fíjate algo, me gustan estas energías de cambio, de momento, de evolución constante. Aquí un giro de 180 grados que está en tu vida, momento muy fuerte. Muchos de mis Virgos posiblemente estén viviendo cambios bastante potentes en sus vidas, cambios a nivel de laboral, pero cambios evolutivos, ojo, cambios evolutivos, hay evolución y crecimiento. Aquí también me están hablando de que has estado haciendo las cosas bien, de que las estás haciendo bien y mejor que las vas a hacer, claro que sí. Aquí mucho pie de plomo, mucho atino, mucha evolución, mucho crecimiento, mucha celebración. Fíjate qué importante esta energía y básicamente es lo que te estaba hablando en un principio. Este 4 de espadas nos habla de ese momento en el que necesitamos hacer como un pequeño stop, un pequeño altito en el camino para recargar las energías, para comprar agua, para comprar un bocadillo, para estirar las piernas, ¿verdad? Es importante recobrar energías del camino transitado, del camino realizado, porque ha sido fuerte, ha sido arduo, ha sido duro, y de repente venimos arrastrando con ciertos pesos, con ciertas cargas, que es momento de vaciarlas, de dejarlas, simple y llanamente. Nos deshacemos de aquellos envases vacíos y los ponemos en sus contenedores correspondientes y seguimos el camino.
renovados y con nuevas fuerzas, con nuevas emociones. ¿Por qué? Porque esta reina de bastos nos habla específicamente de esa necesidad de conectar con nuestras emociones, de ese equilibrio, de ese poder que está en nuestras manos para poder dar una vuelta, un giro de tuerca a la vida. Milagros que se manifiestan. 9 de bastos es el último guerrero en pie. Me gustan aquí, esta es una energía totalmente de acción, una lectura de acción, de emprendimiento, de pensamientos, aquí yo no veo por ningún lado a nivel de emociones, todo lo contrario, milagros que se hacen realidad, claro que sí, algo que has estado pidiendo desde hace mucho tiempo se manifiesta en tu vida, decreta lo que así sea, vamos a decretarlo desde ya. Gracias, gracias, gracias por ello. 9 de bastos es la lucha incansable, es el luchador que no se rinde. Es aquella persona que lucha, 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 lucha y sabe, está seguro, tiene la certeza firme de que va a obtener lo que quiere. Y no porque sea un milagro, sino porque se lo ha ganado. Por eso es que el guerrero incansable, para ser incansable, para seguir avanzando, tiene que reponer energías, tiene que recuperar y tiene que meditar, hacer un stop y seguir avanzando. Claro que sí, Virgo. Hermosas energías, mira qué maravilla acá, que nos ha salido acá, tercer arcano mayor, tenemos la torre junto con la rueda de la fortuna y la estrella, nos habla nada más y nada menos de un cambio en tu vida tan grande, tan fuerte. Fíjate algo, Virgo, si tú no haces este stop, si no meditas por tu propio albedrío, por tu propia cuenta, si no revisas esas proyecciones, si no ves eso, si no haces el nivel de estatus de tu mundo interior, el universo lo va a hacer por ti. La rueda va a girar, de que gira, gira, porque es el centro de tu carta, de tu lectura. La rueda va a girar a tu favor siempre, a tu favor siempre. Quieras o no quieras, lo va a hacer. Importante es que estos cambios vengan con conciencia y que no nos vengan de sorpresa. Igual vamos a avanzar, igual vamos a crecer, porque es lo que nos corresponde, pero esto es ya, esto es ya. Así que atenti, atenti, atenti. Tenemos aquí un 8 de verano, nos habla que si sientes que la vida tiene que conseguir, si sientes que en la vida tienes que conseguir algo más que eso que estás viviendo, fíjate qué importante es esto. Esto nos habla mucho de la 10ª casa, tus logros, tu estatus en el mundo exterior. Aquí el 8 de verano nos habla precisamente de que puede ser que sientas que la vida tiene que consistir en algo más, que no es esto que tenemos en este momento, sino que vamos a ir un poco más allá. Hemos nacido para cosas más grandes, para cosas más fuertes. Claro que sí, y es verdad, es real, es real. Guerreros caminando, tomando conciencia, reposando las ideas, reposando las acciones, evolucionando. Puede que partas de una situación que posiblemente no sea agradable, sientas que no es buena para ti, quizás no entiendas por qué están pasando las cosas como estén pasando, ciertas cosas, de repente no las comprendes, de momento no las entiendes. De momento quizás de repente sientes que estás siendo arrastrado hacia algo que tú no quieres o que sientes. Por eso es que es bueno meditar porque muchas veces cuando la vida, el universo, nos hace un quiebre en el camino, nos hace un alto, un stop forzado, que nosotros no lo hemos, entre comillas, no lo hemos pedido, es para nuestro bien, es para nuestra máxima evolución. Eres tú, independientemente quien toma la decisión. Recuerda que tú tienes el control de tu vida, tú eres dueño, dueña de tu vida, dueño y dueña de tu reino. Es importante tener la conciencia abierta a vivir experiencias, a seguir creciendo, a seguir avanzando, tomar las cosas con calma, de repente dejar un poquito atrás el orgullo, de evitar la queja, evitar este tipo de emociones contrapuestas que no nos pueden estar beneficiando. Virgo, semana potente, lectura potente. Me gustaría muchísimo extenderme un poco más, pero es imposible, porque mucho que decir de esta lectura, Virgo, para ti. Muchísimo mensaje para ti, Virgo. Aquí tenemos al corazón, al chakra corazón. Tu alma es maravillosa, contiene tu tesoro para realizarte y tú lo sabes. Vive la belleza del amor. Entonces, las personas más positivas se acercan a tu encuentro. Vive la magia, vive la manifestación de las energías positivas, vive los milagros en tu vida. En las pequeñas cosas están los grandes milagros de la vida. Virgo, maravillosa lectura, me ha encantado muchísimo. Si te ha gustado a ti, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho, bendiciones.